Bueno chicos, vamos a hacer una programación breve sobre C Sharp. Para aquello que todavía le cueste un poco el lenguaje, vamos a tratar de modelar a una PC. Yo ya acá tengo creada mi solución PC, y voy a proceder a crear mi primera clase. Vamos a añadir un ítem y mi primera clase va a ser lo más importante en una PC, una CPU, un centro de procesamiento. Creo mi clase y vamos a ver que tenemos nuestra clase y tenemos nuestro constructor. Vamos a ir añadiendo algunos atributos. Por ejemplo, vamos a escribir public. Voy a escribir la marca. Vamos a hacerlo del tipo string, marca. Podemos escribirlo así con mayúscula. Voy a crear la primera con mayúscula. Perfecto. Voy a crear mi método getIset para acceder al atributo. Vamos a también a crear el modelo. Vamos a crear un atributo modelo del tipo string. Y también vamos a crear nuestro método getIset. Perfecto. ¿Qué más puede llevar un CPU? ¿Qué otro atributo? Perfecto. La frecuencia. Eso podremos agregar también a lo que serían eh, los atributos de nuestra CPU. Vamos a escribir frecuencia. También nuestro método get y set. Perfecto. Otra cosa que podemos agregar como cuarto atributo podría ser el año que salió el CPU. Así que vamos a poner public string. Voy a mezclarlo con un string porque no voy a hacer un cálculo. A lo sumo calcular los años de antigüedad, pero eso le dejo a su criterio. Pueden dejarlo como un tipo de dato entero, pero yo lo voy a dejar como string. Voy a dejarlo también como año. Acuérdense que no podemos usar la ñ acá. O en todo caso, trabajar todos con variables en inglés. Perfecto. Con eso estamos bien. Voy a dejar un constructor que no tenga parámetro. Y voy a crear acá lo que sería una función. Para escribir una función también lo dejamos como public string, porque yo deseo que devuelva un string esta función. Y le voy a llamar que se llame esta función decir marca, por ejemplo. Marca modelo, que me diga los dos cosas. Perfecto. Abrimos y cerramos paréntesis porque no le vamos a pedir ningún parámetro, no le vamos a enviar ningún parámetro. Y vamos a escribir return. La palabra return significa que me retorne lo que yo deseo. En este caso quiero que me retorne un string. Entonces yo digo this marca más, y voy a concatenar acá lo que sería el modelo. Fíjense qué fácil que es concatenar acá. Punto modelo. Ahí está. Punto y coma. No nos olvidemos de eso. Perfecto. Tenemos ya nuestra clase CPU. Pero además del CPU necesitamos otras cosas más. Es más, antes de pasar a hacer otra clase, voy a escribir un tipo de dato enumerado. Voy a escribir un public enum para escribir lo que son las marcas de las PC. Vamos a escribirlo así con guión bajo, pero voy a escribirlo como camel case. Marca type. Perfecto. Ahora ya en este enum voy a escribir la marca Intel, coma, y la marca AMD. Perfecto. Listo. Entonces, en vez de escribir acá string, yo le voy a pedir que sí o sí que sea de este tipo en un. Es decir, que marca solamente va a poder tener estos valores, Intel o AMD. Acá AMD. Perfecto, listo. Con esto hecho vamos a hacer otra clase que ahora sí vamos a agregar la RAM, que es otro elemento que es importante dentro de nuestra PC, ¿sí? Que cuando abrimos algún programa, nuestro programa se empieza a alojar en la RAM, siendo una de las memorias más veloces que existen. Dentro de RAM también podemos agregar atributos como public string marca, ¿sí? Vamos a llamar nuestro método getIset. Fíjense que en una línea ya hago todos los métodos getIset y no necesito crear más. Vamos a indicar con un entero el tamaño. Vamos a dejarlo así como tamaño. También getIset. Fíjense que también me da el autocompletado, el ID. ¿Qué más tiene una RAM? La frecuencia, podemos aumentarla. Vamos a anotarla como un entero también. Perfecto. Get set.com, listo. ¿Qué más? La RAM, hay distintos tipos de RAM. Voy a aprovechar y voy a hacer un tipo de dato enumerado para eso. Voy a venir, voy a crear lo que sería mi enum. Voy a hacer public enum RAM type. Acuérdense que un enum es un conjunto de constantes. Por ejemplo, DDR, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5. Son todos constantes que no van a cambiar el valor. Después vamos a ver cómo lo utilizamos. Voy a llamar como public a mi enum y voy a llamar tipo get set. Es decir, que mi tipo es del tipo RAMType y RAMType es un enum. El tipo solamente puede tener estos tipos de datos, nada más. Ahora vamos a cambiar un poco las cosas. Ahora voy a hacer un constructor parametrizado.
Entre los paréntesis siempre se pueden llegar a poner o no parámetros. En este caso, este constructor va a tener parámetro. El de CPU no tenía ningún parámetro. Después, cuando declaremos, instanciemos lo que sería un CPU o una RAM, van a ver la diferencia que existe. Entonces, acá le voy a poner string mark, es lo primero que vamos a pasar. Int tamaño, otro valor que le vamos a pasar. Acá podemos decidir pasarle todos los valores o no, o lo que nosotros necesitemos requeriramos. En este caso, yo voy a pasarle todos los atributos o frecuencia. Y por último, el tipo de RAM, que es RAM type. A ver, RAM type que sea de tipo. Ahí está. Voy a llamar a lo que sería mi atributo y voy a empezar a asignar lo que serían los valores. Fíjense que fácil es ir asignando valores. Entonces, cuando nosotros creemos este objeto del tipo RAM, ya le vamos a asignar los valores. Vamos con tamaño. Ahí está, tamaño. Fíjense que yo pongo la palabra reservada this, que hace referencia a los atributos que están dentro de estas clases. Fíjense que me deja tamaño, tipo. Ahora vamos a ir por frecuencia, que está acá arriba, igual a frecuencia. Fíjense que los iconos que aparecen, lo que es la ayuda libre, aparece como una cajita azul con dos paréntesis en la parte de abajo, significando que se está refiriendo al parámetro que le estamos pasando, mientras que frecuencia con la F mayúscula se está refiriendo a que es el atributo de esta clase. Vamos al último, que es la RAM, el tipo de RAM. Perfecto, this igual a tipo. A ver, ahí está, bien, listo. Entonces tenemos lo que sería nuestro atributo y nuestro constructor. Ya tenemos nuestra RAM, tenemos nuestra CPU. Y ahora lo que vamos a pasar a hacer van a ser los discos duros, porque necesitamos algún lado donde se guarden nuestros datos. Así que voy a escribir discos duros. Después vamos a crear lo que sería una herencia, por eso le voy a poner disco duro, y después vamos a hacer herencia para crear los SSD y los HDD. Creamos nuestra clase y vamos a ver qué tengo acá. Acá vamos a crear la marca, ¿por qué no? A todos le vamos a poner la marca. Perfecto, método get y set. Listo. ¿Qué más puede tener un disco? El tamaño, puede tener el tamaño. Yo lo voy a manejar como un entero. Get set. Y vamos a también el tipo de tecnología. Y como sabemos, los tipos de tecnología son bastantes. Tenemos las tecnologías IDE, SATA, que SATA serían SATA 2, SATA 3, y los más actuales que son los M.2, los cuales se conectan vía PCI Express. Así que voy a crear mi public enum. Si ustedes no quieren hacerlo, este enum directamente pueden ponerlo como un string y listo. Tecnología disco duro, perfecto. Y acá voy a escribir IDE, SATA 2, SATA 3 y mi M.2. Perfecto. Como dije, si ustedes quieren dejarlo como un string a esto y no hacerlo datos numerados, pueden hacerlo. Yo lo utilizo porque para mí es más sencillo. Porque son datos que son constantes, que no van a variar. Y en todo caso, en el futuro, pensemos ya en que esto es una aplicación de producción, en el caso de se quiera crear nuevos tipos de tecnología, directamente se modifica este enum y en un solo lado se modifican todas las variables. En vez de andar archivo por archivo modificando, solamente modificamos este enum y listo. El constructor lo dejamos como está, listo. Podríamos hacer esta clase abstracta para que nos instancie en otro lado, podemos hacerlo, pero yo no. Esta vez voy a elegir no hacerlo. Como dijimos, voy a hacer herencia, así que voy a crear mis clases hijas, que voy a crear primero mi SSD, creamos, y para hacer herencia en esta clase se agrega los dos puntos después del nombre de la clase. Voy a llamar a disco duro. Fíjense que ya sabe a qué clase voy a hacer herencia. Perfecto. Fíjense que yo estoy parado en public class SSD. Agrego dos puntos y después pongo el nombre de la clase a la cual se va a heredar. En esta clase solamente voy a agregar un atributo que es public bool nvme para indicar si es de ese tipo. Acuérdense que los SSD tenemos SSD que son SATA y otros que soportan la tecnología NVMe. Sí, perfecto. Para no complicarnos tanto, solamente voy a agregar eso. Ya no necesito escribir marca, no necesito escribir dominio porque todo eso ya está acá en disco duro. Todo este atributo hereda SSD. Es decir, que la clase SSD adquiere, digamos, o hereda todo de su clase padre, que es disco duro. Vamos a hacer una última clase, va a ser HDD, que van a ser para nuestros discos mecánicos. Creamos, perfecto. Y en HDD lo que podemos hacer, como para crear un atributo, es decir la cantidad de platos que tiene.
Recordemos que los mecánicos tienen un plato que va girando a altas revoluciones para hacer la lectura y escritura de datos. No voy a entrar en detalles, pero más o menos para que tengan una idea. Perfecto. ¿Qué tenemos hasta ahora? Tenemos CPU, disco duro, HDD, RAM, SSD, pero nos falta algo lo más importante, que es la placa madre, porque estos componentes por sí solos no pueden satisfacer ninguna necesidad, ¿sí? Necesitamos un medio por el cual estas clases se comuniquen entre sí. Es decir, que voy a escribir acá mi clase placa madre, ¿sí? Y en placa madre yo lo que voy a crear es voy a invocar o a llamar, o es decir, que todos los atributos de esta clase de placa madre van a ser el CPU, la RAM y los discos duros. Como sabemos, las placas madres solamente tienen un CPU para uso doméstico, ¿sí? Entonces, fíjense que si yo pongo el nombre de mi clase CPU, ya me reconocería. Perfecto. CPU y lo voy a llamar CPU. Voy a crear mis métodos get y set. Listo. Después, acá no, esto no voy a agregar. Vamos a dejarlo así. Ya van a ver por qué. Voy a agregar también, acá sabemos que las RAM, los módulos RAM, algunas PC pueden tener un módulo RAM, dos módulos, 4, 8, dependiendo del tipo de placa madre. Por eso yo lo voy a trabajar como una lista. Voy a decir public list. Vamos a ver si me da la ayuda, no me da. Pero esta es la sintaxis correcta de lista. Ah, está, lista. Fíjense que es list y entre los signos mayor y menor vamos a ponerle el tipo de dato que va a ser. En este caso va a ser RAM. Ahí ya me da la ayuda, RAM, que va a ser igual a RAM. Hasta ahí hemos declarado a una lista. Ahora falta instanciarla. Para eso yo voy a hacer igual a new lista y voy a poner RAM. Fíjense que debe coincidir lo que ponga en este lado de lo que sería del igual con lo que está del otro lado. Y cierro con signo de paréntesis. Vamos de nuevo. Public list, signo mayor y menor. Y ahora vamos a ponerlo SSD. Voy a poner SSD y voy a instanciar la lista. Si no instanciamos la lista, después no vamos a poder utilizarlo, no vamos a poder agregar elementos a nuestra lista, ¿sí? Es más, le dejo como tarea y después controle el tipo de RAM, que cree una variable para indicar cuántas RAM soporta la placa madre, igual que SSD o HDD. Fíjense que yo estoy declarando a la clase hija de disco duro. Esta es mi clase padre, disco duro, y yo estoy llamando a las clases hija HDD y SSD. Voy a agregar los SSD y voy a agregar ahora la lista de los HDD, de los discos mecánicos. Ahí está, me da el autocompletado. HDD igual a new list HDD y cierro con paréntesis. Perfecto. Tengo ya listo los atributos. Tengo mi CPU, tengo mi RAM, mi disco duro, tengo mi constructor y acá voy a agregar un método más. Vamos a agregar un método para que nos diga el total de espacio que va a tener esta PC. Voy a poner public int porque yo deseo que me devuelva un entero. Y si vamos a nuestro disco duro, a nuestra clase de disco duro, tamaño pusimos del tipo entero. Entonces voy a poner public int porque esto va a ser una función. Total espacio. Vamos a poner paréntesis porque tampoco no le voy a pasar parámetro. Y voy a empezar a crear una variable igual a 0. Ahora, lo que voy a hacer es recorrer mis listas para contar todo el tamaño o el espacio total que va a tener esta PC. Entonces voy a poner for each tabulador y vean que ya me lo completa. Veamos que tenemos la variable val, que puede ser de cualquier tipo. Yo le voy a dejar así nomás, iter, y nos está pidiendo una colección. Nuestra colección de datos está en nuestra lista. Nuestra lista, una de las listas es SSD. Perfecto, ahí nos completa. Ahora, yo voy a hacer total, llamo a la variable total que habíamos aclarado hace un ratito, más igual ítem punto y no debería decir tamaño punto coma. Vamos a hacer ahora con la segunda lista. For, perdón, acá no es. Acá. For, tabulador, ítem y nuestra colección de HDD. Perfecto. Total, yo puedo hacer también así, total, más ítem punto tamaño. Vemos que con esto ya vamos a tener un contador del total de lo que sería nuestro disco duro. Después de nuestro for each vamos a retornar, perdón, ahí, vamos a ver este espacio que está molestando, ahora sí, return y voy a devolver el total. Las dos maneras son equivalentes, este es un poquito más simple, nada más.
Recordemos que el tamaño está acá en disco duro y que SSD y HDD lo heredan. Otro método que podemos acá agregar es sobreescribir nuestro método toString override. toString, recordemos que es hacerlo cadena. Vamos a poner toString. Fíjense que el IDE ya sabe que vamos a escribir este método. Le vamos a poner intro, listo. Fíjense que nos van a doler una cadena que va a tener el nombre de la placa madre, la RAM, el SSD y HDD. Pero acá tenemos un problema, porque como saben, bueno, antes que nada, esto es como venían haciendo para algoritmos de estructura de datos, no cambia nada. Lo único que cambia es que se pone entre llave la variable número 0 que va a ser CPU, la variable 1 que va a ser RAM, la variable 2 que va a ser SSD y la variable 3 que va a ser HDD. Como decía, acá tengo un problema, porque si recuerdan, CPU, RAM, SSD y HDD son objetos y el objeto tiene atributos. Yo no puedo directamente llamar al objeto completo si voy a devolver una cadena. Entonces, dentro de CPU yo voy a acceder a la marca, que me diga la marca. Pero ¿qué pasa con RAM y SSD con HDD? No es un objeto en sí, sino es una lista de objetos. Entonces, dentro de RAM yo no puedo acceder a lo que sería cada atributo. Podría hacer de esta manera, acceder al elemento 0, 1, 2, 3. Pero otro problema que tenemos acá, yo no puedo acceder al elemento, por ejemplo, 4 cuando mi lista solamente tiene un ítem. Ahí no va a generar un error. Entonces, para salvar ese error, yo voy a pedir que me cuente cuánta RAM tiene con la palabra reservada count. Lo mismo voy a hacer con SSD y HC count. Perfecto. Entonces, yo voy a pedir que me pase la marca del CPU y que me cuente cuánta RAM hay, cuánto SSD y cuánto HDD hay en esta placa madre conectados. Ahora sí, con todo esto nos venimos al main for y voy a crear acá dentro de mi main for una variable del tipo global, del tipo placa madre. Fíjense que ya me da la ayuda, placa madre. Voy a llamarle placa.com. Ahora solamente lo que hice fue declarar un tipo de variable del tipo placa madre. No la instancié, no hice nada más con ella, digamos. Está creada la variable. Pero así nosotros no podemos hacerla funcionar. Por ello, voy a crear acá un método public, un procedimiento, void. ¿Sí? Los procedimientos no usan la palabra return como estábamos haciendo en nuestras clases. Y voy a poner start data. Este start data va a servir que cada vez que yo inicie mi aplicación, se inicien todos los componentes que estén acá dentro de mi procedimiento. Entonces, yo voy a llamar a mi placa y recién ahora yo lo voy a inicializar. Voy a poner placa igual a new, placa madre, abro y cierro paréntesis. Perfecto. Con esto, acá yo estoy llamando al mi constructor de placa madre, ¿sí? Pero placa madre, acordémonos que tenía varias cosas. Una de ellas, por ejemplo, era CPU. Así que voy a crear un CPU. CPU, voy a mi tipo de datos CPU, nombre mi variable, igual a new CPU. Listo. Dentro del CPU voy a acceder a cada elemento, por ejemplo a la marca, y si se acuerdan, en nuestro CPU yo había hecho un enum. Fíjense que me da el auto completado y me dice CPU marca type. CPU marca type es justamente mi enum. Y si yo llego a poner punto, me va a decir AMD. Fíjense que se diferencia con otro icono, me dice AMD o Intel. Voy a poner un AMD. Vuelvo a CPU, fíjense que acá tengo mi CPU marca type y acá lo estoy utilizando. Es decir que, como había dicho antes, CPU marca type solamente puede obtener estos dos valores, nada más. Pero si ustedes pusieron este, acá deben de poner un string. Eso queda a su criterio. Voy a poner un CPU. Otro de los tipos que había era frecuencia. La frecuencia. Y frecuencia lo habíamos puesto que era del tipo float. Datos flotantes con decimales. Pero yo voy a poner solamente que es 1600 MHz. Es un procesador, digamos, humilde, nada más. Vamos a poner CPU ahora. Vamos a acceder a el modelo. Fíjense que me dice public, en esta parte superior me dice public string modelo, ya me dice qué tipo de datos es. Modelo igual a modelo. Dentro del modelo vamos a poner un Sempron. Ahí está, Sempron. Tranquilo, un procesador pequeño, digamos, gama entrada. Ahí está. Modelo Sempron 2600. Listo. Y nos falta el último atributo que es year. Fíjense que yo estoy entrando a lo que sería a mi variable CPU, no a mi clase. Fíjense que está con minúscula. Estoy entrando a esta variable. CPU, vamos a ver si me da año.
Y año, vamos a ver si me da la ayuda, que es del tipo string. Vamos a decirle que es del 2005.com. Listo, tenemos nuestro CPU declarado. Pero ahora no podemos dejar nuestro CPU por el aire, tenemos que unirlo con placa madre, con nuestra clase placa madre. Entonces yo voy a llamar a mi placa, y si se acuerdan, habíamos declarado un atributo que es CPU. Entonces, yo a mi placa madre voy a entrar en el atributo de CPU y le voy a pasar mi CPU que recién habíamos declarado. Listo, perfecto. Ya nuestra placa madre tiene un CPU. Pensé que en mi clase CPU y acá está mi CPU. Perfecto. Volvemos. Dentro de nuestra placa madre, otro de los atributos era la RAM. Entonces, vamos a declarar una variable que sea del tipo RAM. Pero si se acuerdan, nuestra RAM en nuestro constructor habíamos hecho de otra manera. Fíjense que me da la ayuda. Fíjense que está llamando a nuestro constructor parametrizado. Acuérdense que en RAM pusimos que tenemos que pasar todos estos parámetros. Es decir, que cuando instanciamos RAM ya asignamos todos estos valores. Fíjense la diferencia entre CPU, que acá CPU está en la clase CPU, que no tiene un parámetro, pero RAM tiene todos estos parámetros. Y acá fíjense cómo va a cambiar. Vamos a ver lo primero que nos pedía primero una marca. Vamos a llamarlo a crucial. Nos pide el tamaño, vamos a ponerle que son 2 GB de RAM. Y nos pide una frecuencia, vamos a ponerle 800 MHz. Fíjense que también nos dice el tipo de dato, entero, frecuencia. Para decir que no podemos pasarle otra cosa que no sea un número entero. Y nos pide runtime. Fíjense que la autoayuda también ya me dice runtime, que me está llamando a mí el número que habíamos hecho en RAM. Runtime, y vamos a decirle que es una versión DDR o DDR2. Listo. Cierro paréntesis, punto y coma. Vuelvo a RAM, fíjense que tengo mi runtime. El propio IDE ya reconoce que existe esto. Pero si ustedes acá no hicieron un tipo de dato de número que no tenga estas constantes, entonces póngale string para hacerlo más sencillo. Y acá le deben pasar un string, ¿sí? Ahora voy a añadir esta RAM a lo que es mi placa madre. Entonces yo llamo a placa.ram, pero fíjense que yo no puedo hacer RAM igual a RAM. Acuérdense que RAM nosotros pusimos que es una lista, y para añadir elementos a una lista debemos hacerlo de otra manera. Para eso usamos la palabra reservada add, de agregar. Entonces add, abro paréntesis, pongo mi RAM, cierro paréntesis, punto y coma. Fíjense también la diferencia entre crear un objeto con un constructor sin parámetro y un objeto con un constructor con parámetro. Nos reservamos todas estas líneas, digamos, nos ahorramos. Las dos maneras igual están bien. Pero ahora vamos a crear los discos duros, porque otra vez tenemos todos los, digamos, toda nuestra información, datos en el aire. Así que voy a declarar un disco duro, hd, igual a new hd, listo. Acuérdense que tampoco en hd pusimos un constructor sin parámetros. Y acá vamos a tener que entrar a cada atributo de nuestra clase hd. Vamos a ver, tenemos un problemita acá. En hd nos faltó, fíjense acá la diferencia. Como nos faltó a crear la herencia, hacer la herencia, solamente nos da el atributo cantidad platos. Vuelvo a hd y voy a agregar la herencia. Como lo agrego, 2 puntos y le digo a qué clase sería, disco duro. Perfecto. Volvemos. Ahora debería tener los otros atributos. Fíjense que ahora ya tengo marca, tamaño y tipo. Eso es lo que nos permite hacer la programación orientada a objetos. Agarrar ya una clase y heredar todos los atributos en otra clase para no duplicar código. Entonces, marca, vamos a poner un Western Digital. Western Digital, vamos a poner el tamaño, o ponerle un tamaño de 60 GB, chiquitito. Otra cosa que nos pedía, la cantidad de plato. La cantidad de plato vamos a ponerle que tenga 2. Perfecto. Y lo último que nos está faltando es el tipo de tecnología, que es tipo, que esto llama nuestro NUM, tecnología de disco duro, y vamos a decirle que es del tipo ID. Acuérdense que se puede hacer un string que sea del tipo string. Perfecto. Y vamos a añadir este disco duro a nuestra placa madre. Entonces yo llamo a placa.hd, porque es de ese tipo justamente, punto, y llamo al método add y paso mi hdd. Perfecto. Listo. Con esto ya añadimos un disco duro. Pero ¿qué pasa si quiero añadir otro? Voy a copiar todo esto. Listo. Y pego. Pero acá voy a hacer un cambio. Fíjense que esta variable ya la declaré en la línea 32. Entonces voy a sobreescribir nomás la variable. Ahí está. hd igual a nuevo hd. Voy a sobreescribir. Voy a cambiar el nombre. Voy a poner Seagate. Ahí está. Seagate. El tamaño de 40. Un plato. Y también que sea del tipo id. Añado. Fíjense que con la misma variable
No necesito declarar otra, sino que sobrescribo, nada más que eso. Cambio algunos atributos y lo añado. Importante hacer esto porque si no, después en nuestra lista no vamos a tener una lista, no vamos a encontrar que una lista vacía, que no hay nada. ¿Y qué pasa ahora? Esto por sí, si yo inicializo la aplicación, no va a hacer nada. Yo necesito llamar a este procedimiento, start data. ¿Y dónde lo voy a hacer? En mi constructor main. Debajo de que inicializo todos los componentes, voy a llamar a start, fíjense, start data. Ya me reconoce mi procedimiento start data, paréntesis, punto y coma. Acá si quieren, start data, puedo hacerlo como private, que no lo use nadie más, solamente se use en esta clase. Hasta ahora lo único que hicimos es cargar nuestra placa madre, declarando su CPU, RAM, HDD y nada más. Ahora nos faltaría mostrar esta información. Para mostrarlo de una forma sencilla, voy a usar unos ManagerBox. Voy a entrar a mi método show. Fíjense todos los métodos que tengo, 21 métodos. Que puede entrar primero un string, después puedo agregar botones, iconos. Esto le va a resultar muy útil después para también manejar errores. Sería bueno que busquen en la documentación de C# de cómo usar estos ManagerBox. Estos ManagerBox aparecen en todos lados. Por ejemplo, cuando cerramos PowerPoint, Word y nos avisa que hay cambios sin guardar, por ejemplo. Entonces, dentro de mi ManagerBox, yo voy a llamar a mi placa. Acuérdense que placa es una variable global porque está fuera de mi constructor, de mi main y fuera de mi método, de mi procedimiento start data. Entonces, placa, punto, y fíjense que yo puedo llamar a HDD, RAM, SSD, pero ahora voy a llamar a mi método toString. Perfecto, método toString. Y si no vamos a placa madre, acuérdense que me debería decir la marca de nuestro CPU, cuánta RAM tenemos, cuántos SSD y cuántos HDD tenemos. Vamos a ver si está funcionando y perfecto, copilo. Ahí tenemos. Fíjense que llama a nuestro método toString y nos dice placa madre, CPU, AMD. Justamente en la línea 25 nosotros pusimos que era una AMD en nuestro procesador. La RAM 1, porque justamente habíamos agregado solamente una RAM que era la Crucial, y tenemos dos discos duros, uno por el Western Digital y otro por el Seagate. Ahora, si se acuerdan, también teníamos en nuestra clase placa madre otro método que era total espacio, que nos contaba el total de espacio que tiene nuestra CPU. Así que yo voy a venir a mi mainboard y con otro ManagerBox.show voy a decir placa.total espacio, cierro paréntesis. Pero ¿qué pasa? Total espacio es del tipo entero. Mi ManagerBox.show espera lo que sería un string, una cadena de caracteres. Por eso voy a tener que transformarlo a nuestro total, nuestro entero, a del tipo cadena. Fíjense que ya me sale la ayuda para transformarlo a cadena, el método toString. toString, cierro abro paréntesis y listo. Hasta acá tenemos lo que sería un entero y con el método toString yo lo paso a una cadena de caracteres. Voy a concatenar un GB para indicar de qué estamos hablando, en este caso de tamaño de espacio de disco duro. Vamos a probar. Tenemos otro el cartelito, nuestro primer cartelito, que nos decía la marca del CPU, la RAM y los discos duros. Y en nuestro segundo cartelito nos debería decir el tamaño en total que hay entre los dos discos duros, que sería de 100. Acá lo tenemos. Fíjense que es 60 más 40, 100. Y tenemos nuestro GB, que es lo que nosotros concatenamos. Perfecto. Listo. Hasta ahora la clase objeto está terminada. Pero también voy a agregar un poquito que es el manejo del diseño de nuestro mainframe. En la parte inferior de nuestro código, en esta partecita, fíjense que tenemos desync o diseño, dependiendo de quién lo tenga leído en español. Voy a desync y fíjense que tenemos este cuadradito. A mí siempre se me mostró esto, pero yo no lo muestro en la grabación nada más. Y acá en esto, en la parte inferior izquierda, tenemos una parte que se llama Tools. Dentro de Tools, en Windows Phone, tenemos varias cosas. Por ejemplo, botones, tenemos Textbox, Labels, ¿sí? Tenemos también el manejador de error provider, entre otras cuestiones más. Tenemos sistemas de menú, tenemos listas, tenemos en la parte de data grid, y el que yo recomiendo que usen es data grid view, ¿sí? Que son como tablitas de Excel. Tenemos otros componentes más, por ejemplo links para abrir páginas web, grupos, hacer grupos entre componentes, es decir, que este botón y este textbox sea un solo grupo, y si yo muevo el grupo, se mueve todo lo que está ahí adentro. Esto es muy útil si quieren hacer los radio buttons,
¿sí? Porque fíjense que los radio button solamente uno de los dos puede estar seleccionado. En cambio, si dejamos los radio button afuera y solamente queremos hacer que se seleccione uno, va a interpretar que debe ser uno de estos tres. En cambio, este interpreta que es uno de estos dos que está dentro de este grupo. Pero eso lo voy a dejar a ustedes para que investiguen. Perfecto, tenemos nuestro textbox. Label, voy a agregar botones. Acá tengo botones. ¿Sí? Voy a agregar un botón acá. Voy a agregar otro botón por acá. Perfecto. En la parte de lo que sería derecha, tengo todos los atributos. En esta vez estoy seleccionado sobre un label, estoy parado. Tengo método de accesibilidad, apariencia, tengo data, diseño, ¿sí? Acá también el main for, si yo hago clic sobre el main for, tengo varias cosas para agregar. Por ejemplo, puedo cambiar el icono. Fíjense que actualmente tiene este icono. Si agrego un icono, debe ser del tipo .ico. Pero eso voy a dejar que ustedes exploren y vean. Después, voy al label otra vez y voy a cambiar, por ejemplo, el font. Voy a hacer que el tamaño de mi letra sea más grande. Voy a poner, por ejemplo, 30. 30, listo. Puedo cambiar el tipo de letra. No sé, vamos a cambiar por... Vamos a ver si esta tiene... Aquí está, tiene RAM clásico. Perfecto, ahí ya me cambió el tipo de letra. Y puedo cambiar mi atributo text que el label esté vacío. Por ejemplo, ahí está. Ahora ya no tengo nada en mi label. También los botones. Para manejar los botones lo que tenemos que hacer es un doble clic sobre ese. Así que hago un doble clic sobre el botón 1 y me lleva al main for y me crea este procedimiento void. Yo acá, por ejemplo, puedo decir que puedo llamar a mi textbox 1 en la propiedad text y yo puedo decir que escriba hola. Cuando apriete el botón debería escribirme hola en mi textbox 1. Por lo que enseño, mi textbox 1 es este, no es este. Perfecto. Este es mi textbox 1. Vamos a probar, pero antes vengo acá, voy a deshabilitar mi Messenger Box para que no moleste. Igual que mi Start Data, ya no lo vamos a usar por ahora. Ejecuto. Y acá está mi aplicación. Aprieto el botón 1 y fíjense que se pone hola. Borro. Otra vez. Hola. Bien, perfecto. Otra cosa que podemos hacer, que sea dinámico esto. Vamos a hacer que si aprieto varias veces el botón que vaya cambiando el texto. Yo puedo hacer así, que si mi textbox 1 text dice, comparo, dice, está la letra ABC, ¿sí? Me dice este texto ABC, pregunto, entonces, si dice eso, que diga XYZ. Si no, otra vez que vuelva a mi ABC. Esto es una función lambda de una sola línea. Luego le dejo esto para que investiguen. Vamos a probar qué hace. Ahí está. Ahora, como el texto no tiene nada, debería escribirse ABC. Probamos. Ahí está, ABC. Pero ahora, como es igual a ABC, debería decir XYZ. Hacemos clic, cambio a XYZ. Otra vez. Como mi texto no es igual a XYZ, entonces ABC. Fíjense que puedo hacer todo el tiempo esto, clic, y va a ir cambiando entre ABC y XYZ. Le dejo esa función para que después investigue qué hace. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, queremos validar? Vamos otra vez a nuestro diseño. Voy a cerrar la aplicación y me voy a mi botón 2. Acá yo puedo validar, por ejemplo, si mi textbox 2, ahora voy a trabajar sobre el textbox 2, entro a lo que sería el atributo text, .len es una función que me devuelve la cantidad de caracteres que hay en el atributo text. Y si yo digo que esto debe ser mayor o igual a 1, que ejecute algo. En ese caso, voy a decir que label1.text sea igual que la longitud de mi textbox 2 text.length. ToString. Acordémonos que .length, que hasta acá esto no vale un string, pero si yo pongo .length me va a devolver la cantidad de caracteres, es decir, un número entero. Pero yo necesito transformarlo eso a otra vez una cadena. Probamos. Se ejecuta y acá tenemos. Fíjense que si yo aprieto ahora el botón 2 no hace nada, pero si yo escribo ABC deberíamos tener una cadena de 3 caracteres y debería aparecer un 3. Fíjense que tenemos 3. Vamos a escribir más palabras, más letras y ahora tengo 26. Borramos algunas, tengo 11. Y si borro todo, como el tamaño es igual a 0, 0 caracteres, no debería hacer nada. Y ahí tenemos un método de validación. Bueno chicos, hasta acá llegamos con hoy la clase de programación orientado a objetos. Me gustaría que investiguen más de cómo hacer mejor el diseño, de usar todas las herramientas que nos proporciona el IDE, usar ComboBot, DataTime, investigar, ver videos. No conozco bien a qué personas crean buen contenido sobre C#, pero siempre está ahí internet para explorar y ver qué hay. Igual que la documentación, igual que miles de páginas.
Y también acuérdense que tenemos acá nuestra lista de errores. Por ejemplo, vamos a cometer un error, vengo a mi main form, vamos a sacar un punto y coma. Vamos a hacer que cierro la aplicación, copilo y ahí tenemos. Acuérdense que tenemos nuestra lista de errores que siempre está ahí para ayudarnos a detectar dónde tenemos nuestro problema. Y en todo caso, si no entendemos de qué se refiere al problema, siempre podemos buscar el problema en internet para saber cómo solucionarlo, porque siempre hay otra persona que también tuvo el mismo problema.